IM Producciones. Guilty. Amiga, ¿estás ahí, por favor? Estás sola. Necesito contarte algo. Estoy desesperada. No sé lo que pasa. Boluda. Está bien, calmate, pero... Explícame bien. Por favor, no me juzgues. Yo me fui a ver con él, pero no sé, no recuerdo nada. No sé qué pasó bien. Volví al lugar para recuperar mis cosas y tratar de entender, de rescatar mis recuerdos. Lo único que sé que está muerto y no sé si yo lo maté. No sé. La policía me dijo que bueno, me preguntó si yo había tomado, si me había fumado algo. ¿Por qué estaba con él? Yo tengo la culpa. Solo hagamos este en vivo y nunca más nos comuniquemos. IM Producción. No te voy a dejar solo. Mariana de Petris, micrometraje. Guilty 2. Amiga, yo te entiendo. Esto no es acá capital, pero es pueblo chico infierno grande. Detuvieron el celular, borraron sus conversaciones y solo dejaron las mías donde yo lo esperaba en ese lugar. Te voy a mandar un abogado. Es lo único que puedo hacer para ayudarte. Te voy a mandar unas cosas. Revisa, nadie se va a dar cuenta y vas a encontrar ahí la salida. Yo soy su abogado representante. Le voy a pedir que le quiten las esposas, pero tiene que portarse bien. Esta no es mi declaración. ¿Por qué tiene mi firma? Voy a hacerle unas preguntas y me tiene que contestar solamente con la verdad. Durante el encierro perdí la noción del tiempo y aunque cerrara mis ojos, lo seguía viendo igual. Y en el silencio, seguía escuchando su voz. Gorda, yo te amo. Aunque me odié a mí misma, yo también. En las duchas me sentía espiada. Y no era mi imaginación. De la comisaría, la fiscalía, al juez de turno. Que yo subía mis redes. Les daba esos el derecho de sacarme del calabozo cada noche y obligarme a chuparle la pija a todos. Picana eléctrica, porque tu dolor los calienta. La compañía de mujeres es solo una oficina pegada a la de ellos. Toma. Ahí te dejaron la ropa para que esta noche te vistas bien de puta como vos te gustas. Ellos. Y cuando le gustas a alguien que a ellas también, tu vida se vuelve un infierno. Pero como el placer mueve el mundo, ellos empezaron a darme supuestos privilegios. Así fue como me entregaron las cosas de mi vida. Esa noche iban a festejar. Y la torta de su cumpleaños era la misma Milica que me espiaba y también me sacaba fotos. Pero no como las de mi amiga. Esas que me envió, que me llenaron de nostalgia. Sentí su presencia, como si estuviera conmigo, a pesar de los kilómetros de distancia. ¿Para qué una Biblia? Si solamente la usaría cuando no hay papel en el baño. Sabe que soy atea, pero seguramente, revisando como me dijo, encontraría la forma de escapar. Escapar. Pablo y Silas, dos personajes en la Biblia que fueron encarcelados y al alabar a Dios se manifestó en un terremoto que los liberó. ¿Qué pasa, señorita? Yo era el regalo de cumpleaños y me presenté para darles un poco de su propia medicina. Ahora soy lo que todos querían que fuera. Parece que Dios se hubiera manifestado en mí en un motín. Sola, frente a todos. Un poco de alcohol, pastillas, los dejé inconscientes
como hacen todos los fines de semana los pibes para poder coger una mina. Solo que ellos sí quedan en libertad. Después del shock, empecé a recuperar retazos de mi historia. Los estupefacientes que utilicé para drogarlos a ellos y escapar me hicieron recordar que me habían hecho lo mismo. Por eso desperté perdida en ese lugar. Y el miedo te hace correr justamente para el lugar equivocado. Él me perseguía. Habíamos quedado en vernos, sí. Pero yo actué en defensa propia. Antes de prófuga, pedí perdón al abogado que mi amiga me había enviado. Me explicó que así como la policía juega uno al bueno y el otro al malo, él tenía que infiltrarse de alguna manera para poder contarme la verdad. Pablo, no el de la Biblia, sino mi ex, un psicópata narcisista, al cual no podía dejar, pero no porque me gustaba que me pegara, le tenía miedo. Mi amiga y yo éramos del norte, quisimos irnos para probar suerte afuera. Allá conocí a Pablo, en un campo. Nos trajo a San Jorge, hijo de un político, caretita, pero tranza. Mi amiga también la pasó mal al principio. Prostitución, pero pegó un buen cliente que la llevó a Buenos Aires. Y yo me quedé acá, enamorada de él. Cuando acepté la cita fue porque planeé ser el señuelo para atraparlo. Esa sería la vez que podría terminar con él. Pero Pablo le había robado unos cuantos kilos de cocaína. Entonces se cobraron la deuda. ¿Cómo se explica que los golpes que yo le di lo dejaron paralítico? En silla de ruedas. Pero él tenía una herida de puñal en su parte abdominal. Cosa que cuando estaba inconsciente me implantaron el arma. IM Productions. Aunque no había llegado mi sentencia, todos me condenaron. Y en ese lugar que creí no tener salida, cada palabra en la Biblia fue como un tatuaje sobre cada cicatriz. Y aunque todos me quisieron prisionera, él me creó para ser libre. Perdí mi casa, quedé enterrada en deudas, con mi corazón en ruinas, sola con la presencia de quien una vez una psicóloga me dijo: uno se inventa a Dios, sobre todo cuando no tuvo padre, pero mi progenitor existe, allá en Capital, donde está mi amiga. Comer era maná caído del cielo. Sentía esa paz en medio de la tormenta, esa que sobrepasa todo entendimiento. Pero también empezaron a ocurrir ruidos extraños, como que alguien más estaba habitando este lugar. Pablo, el supuesto paralítico. ¿A dónde ir sin dirección? Volver a oír con el pánico metido en la sangre. Entregué todo mi temor a Dios y lo transformó en fe. El abogado era el mismo cliente que llevó a mi amiga a Buenos Aires. Apareció a rescatarme. Ay, amiga, allá voy, para poder abrazarte, para poder darte las gracias. La ansiedad por llegar se me hacía interminable, pero nada más eterno que el tiempo que pasé detenida. Los síntomas no mienten. Cuando uno mata a una persona, lo primero que le da es hambre. Y vos, posterior al trauma, te diste una ducha para sacarte el asco de ser violada. También negarte a que te revise el médico policial es otro síntoma. Además, ellos no querían comprobar nada, solamente hacerte caer en su trampa. Te querían culpable. La culpa de creerlo muerto fue la peor tortura, más allá de los golpes y de la violación. Amiga, ya falta menos para estar juntas, pero será transitoriamente, porque te juro por Dios que volveré por cada uno de ellos.
IM Productions. Viajé con el hombre perfecto, que solo tiene un defecto. Es de mi amiga. Sentía culpa por esa atracción. Pero no está mal desear. Lo importante es lo que uno haga con ese deseo. Todos venimos fallados de fábrica. No es cierto que el que ama no traicione. También se puede ser infiel amando. Su casa parecía un castillo. El reencuentro estaba a punto de suceder. Pero yo boicoteé la felicidad de volver a verla cuando la traicioné. Guilty. Segunda temporada. No me daba envidia. Era feliz por ella. Boludo, no lo puedo creer. Te amo. Culpable por caer en la tentación. Pero él puede. Es más hombre. Quería gritarle la verdad muchas veces. Me mordía los dientes cuando veía su sonrisa enfrente. ¿Cómo no guillotinar la euforia que compartíamos? Iban a casarse y mis remordimientos enmudecieron mi voz. Abogado me compró un departamento. Gracias, Dios. Volví a recuperar mi casa, pero no volví a coger con él. Los dos habíamos quedado de acuerdo en que no tenía que volver a repetirse esa situación. Pero mis súplicas a Dios eran constantes. Le pedía que me haga de hielo cada vez que se me acercaba. Mi cabeza siempre fue un ríete. La duda de que en algún momento quiera pasarme factura por todo lo que me daba. Pero a la vez veía que con las demás personas era un buen ser humano. Por fuera lo estaba recuperando todo. Por dentro, el vacío existencial, la culpa, me arrojó al abismo. Cuando estás a punto de morir, pasa por tu mente la película de tu vida. Amiga, me cagaste, hija de puta, hija de puta. Le voy a mandar tu ubicación a Pablo. ¿Por qué si Dios existe, existe el dolor? ¿Y por qué si no creo que existe, lo culpo de la maldad de este mundo? La mente desecha como el cuerpo cuando va a cagar lo malo a través de las pesadillas. Me despertaba acalambrada, entumecida, horas de sentir parálisis, como cuando estaba esposada, cuando el paralítico debería ser Pablo. Pero la vida sigue y como siempre me criaron a sonreír cuando la vida duele por dentro. En el ascensor conocí a un vecino dueño de un boliche y yo necesitaba trabajar. Me llevó a conocer el lugar. Capital tiene todas las oportunidades, pero la noche puede ser la recaída. Alcohol, drogas. No sé cómo, pero tenía fuerzas de abstenerme. Transitaba las calles del monstruo gigante que es la ciudad. Pero como David a Goliat, vencí. Dormir era volver a tener pesadillas. Entonces transformé mi insomnio en ensayos. Mandé unos videos a mi vecino. Obvio que me contrató y me transformó en la estrella de su antro. Pero no era lo que yo quería. Solamente me importaba forrarme en plata para volver. Mientras el Maestro Jesús decía, antes de morir crucificado, perdónalos a todos que no saben lo que hacen. El psiquiatra donde había comenzado decía que tanto el abuso como la violación eran imperdonables. Y me fichaba las tetas y el culo. La boda transcurrió. Asistí igual. Y como todo borracho, dije la verdad. La multitud, ataques de pánico. De la fiesta a cruzar el amanecer. Fuegos artificiales aturdían mis neuronas. Me alejaba para orar mi quebranto. En mi soledad fumar era sensación de compañía. El cielo hacía silencio y yo me apagaba,
cada vez más. Solté mi fe. La desesperanza era el humo que empañaba mi futuro. Funcionaba en piloto. Tenía el arte de amargarme la vida. Y seguía corriendo cuando ya nadie me perseguía. Tras la incertidumbre de asistir a la fiesta o no, mezclé las pastillas recetadas por el psiquiatra creyendo que me iba a dormir, pero asistí igual. Y con el tinto del casamiento me drogué como me habían hecho, solo que esta vez nadie me forjaba sexualmente. Pero Pablo, mi peor enemigo, reencarnaba en mi mente. Uno nunca sabe cómo, pero vuelve a casa. Después de ser el bufón de la fiesta de la boda, amanecida, con resaca, agarrar el ramo para qué, si estoy casada con la desgracia. Amiga, abrime esa puerta, por favor, no me voy a ir de acá hasta que no me abras. No tengo nada que perdonarte. Yo ya lo sabía mucho antes, él me lo había contado, por eso me casé. Arreglamos que me dejaría algo para mi futuro. Él siempre se acostó con muchas, eso a mí no me importa. Este departamento le pedí yo que te lo regalara. Mira cómo estás, no te castigues así, déjame entrar. La tristeza no da hambre, pero un buen tilo te va a calmar y yo me voy a quedar con vos hasta que te duermas. Todo este tiempo me la pasé destruyendo celulares. Recibía llamadas privadas y para evitar que me ubicaran, montaron un circo de persecución. Si hubieran querido atraparme, lo hubieran podido lograr. La familia de Pablo eran transfóbicos. Siempre rechazaron nuestra relación. Y hasta él mismo me escondía. En esa ciudad con mentalidad de pueblo, todos los que me comía, me los comía a escondidas. Y fue así como me enseñaron también a mí a esconderme muy bien. Ella, mi única y gran amiga, me llevó a sumarme a la comunidad LGTBQ+. Me preguntaba por qué allá en San Jorge nunca nadie había marchado por mi justicia. Sin embargo, mi memoria estaba intacta. Solo que conmigo no habían podido desaparecerme como a ellas. Una parte de mí quería quedarse. La otra, reaparecer entre ellos, como el asesino anónimo, sin que nadie me reconozca. Yo no elegí nacer en un cuerpo equivocado, por lo menos conscientemente. Tuve que aceptarlo, para no convertirme en un puto reprimido pedófilo. Como la música te transporta, encontramos un lugar que nos remontó a nuestro origen, el norte. No teníamos ni el acento. Se nos pegaba en cada lugar donde habíamos arrancado a viajar como mochileras. Cada recorrido que hacíamos era un paraíso turístico, pero yo me sentía sapo de otro pozo. Una gitana leyó en mis manos que tenía un camino errado que evitar. Mi mala suerte se debía a un daño que me habían hecho y una muerte muy próxima a suceder. Siempre había querido rescatar a Pablo y lo enviaba a terapia, sin darme cuenta que quien necesitaba era yo. La había abandonado por todo lo sucedido, pero la retomé. Llegué a practicar magia blanca para mi protección, pero mover poderes invisibles puede ser muy peligroso, sobre todo cuando la justicia de Dios tarda tanto. Mi hambre de venganza quería acelerar los tiempos. A mi vecino de apartamento le hicieron un allanamiento y clausuraron el lugar. Sin trabajo, empecé a crear contenido y enviárselos a los amigos de Pablo. Los hombres calientes nunca piensan. Quería llegar a mi ex de manera sigilosa. Y sus amigos eran aquellos policías que me tuvieron en cautiverio. Se realizó la clausura. Pero esperen, ¿ustedes recuerdan esta parte? Como en los primeros capítulos, ya se los conté. Pero mi progenitor existe, allá en Capital. ¿Dónde está mi amiga? Y ahí estaba, mi progenitor, dando lo único que me pudo dar en toda su vida, la nota. Estoy a un paso de pararme enfrente, cara a cara. Pero seguro no me reconocería. La última vez que me vio, mi apariencia era de varón.
Podría ser que reciba de él una mirada incestuosa. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Cómo reaccionará cuando le diga quién verdaderamente soy? Fue así como afronté ver morir lo que nunca tuve. Me acosté con el hijo que había tenido con la mujer que se casó después de matar a mi madre y venderme a una familia al norte. Le dejé un recuerdo de regalo, pero la decisión de llevárselo al más allá, no. Esa no fue mi culpa. Con él había podido ser padre. Le había dado todo. Él no tenía la culpa de haber podido vivir y recibir todo lo que a mí me habían negado. Lo pensé, repensé, antes de llegar a tomar la decisión. Pero como todo en la vida, da muchas vueltas, tiene su ciclo. Volvemos a pasar una y otra vez por las mismas situaciones, con otras personas, en otros escenarios. Pero esta vez, si aprendemos, reaccionamos diferente. Y tomé la decisión. Al fin llegó el ansiado momento. Todas las terapias que había hecho concluían en que la culpa de todo la tienen tus padres, desde otras vidas, lo que absorbiste en el vientre, después de nacer, durante la crianza, lo que pudieron hacer con lo que tenían, que tenés que perdonarlos, pero él, que nunca había estado, un policía, se había reflejado en toda mi historia de resentimiento contra ellos. Tuve que cambiar mi apariencia para que no me reconocieran. Mi amiga, el más duro adiós, le dejé una carta sin dar tantas explicaciones porque ella no las necesita. Siempre me ama y me acepta tal como soy ahora, tal como su Dios. Ya estaba aquí por revancha. Mi cuerpo era el templo donde el cielo y el infierno iniciaban su primer round. Todo me dolía. La espalda, los hombros, el cuello. Mi cabeza me estallaba. Una opresión en el pecho. Y un nudo, no solo en la garganta. Un silencio en la boca del estómago. Caminé con miedo hasta bajar al lugar. El túnel secreto. Pablo me había contado todo durante nuestra relación. Traficaban bajo la tierra toneladas de cocaína. Dinamitar este lugar puede parecer para ellos perder la porción de una torta o el imperio entero. Cuando el miedo te desborda es creer o reventar. Dios, en el nombre del Padre. Año electoral. El padre de Pablo se postulaba una vez más, pero su campaña se cayó. Y no fui yo, no fue mi culpa. Karma, suerte, el destino, justicia divina. Conocerás la verdad y te harás libre. Pablo, en una sobredosis, pone en evidencia la verdad de su familia, la mentira de su parálisis, certificada por un médico trucho. Dios, te entrego mi vida, mis planes. Hágase tu voluntad y no la mía. La verdad del pueblo se visibiliza cuando una hace ruido. La ciudad se cubría por las mismas nubes que antes estaban en mi mente y ahora se liberaban. Sin que lo grite, pasarás por el fuego y no te quemarás. Tanto decía la Biblia. Encontrarás la salida. Y como hay gente chusma, también hay gente buena, porque no todo es mierda, San Jorge. Pero empezaba a aflorar. Y yo volví a resurgir. ¿Cómo será que hice ruido que llegaron más temprano los que siempre llegan tarde? Pero se pusieron el punto ellos cuando el laburo fue todo mío y fui yo la que sudó fuego. Mientras yo me desvanecía, sin fuerzas, sin vidas, más fuerte se manifestaba la voluntad de Dios. Capturaron a Pablo. Me libró de ese amor adictivo, esa relación tóxica.
Y cuando te sanas la culpa, la justicia empieza a hacer su trabajo. La terrenal y la divina también vinieron por mí, sin saber que caería en manos del mismo médico trucho que falsificó los diagnósticos de Pablo. Me salvó la vida, atendieron con dignidad, pero yo me quería escapar. Me rehabilitó, pero yo no creía en su perdón. Una noche cuando intenté matarlo, otra vez actuó Dios y lo impidió. Vi cómo se autoflagelaba, con una trincheta similar con la que apuñalaron a Pablo para culparme a mí. Atestiguó a mi favor para que se retiraran los cargos en mi contra y entregó su matrícula. Mi amiga me había perdonado cuando yo estuve con abogado, a perdonarme a mí misma y a no sentirme culpable por las actitudes de los demás. Entonces le creí, lo perdoné, sentí paz en mi corazón. Estaba de after y me impactó volver a verlos, si bien volví por cada uno de ellos. En mi juramento, por donde yo pasaba, dejaba una estela de misericordia que hacía justicia por mí, mientras nuestra parte humana ponía su granito de arena. Amiga, ya le mandé todo el contenido a cada uno de ellos que los compraba. Ahora le regalamos una copia a sus esposas. Las señoras de... Las esposas con las que te esposaba, ¿te acuerdas que ellas no te sacaban? Ahora vos se las sacaste. No, no me voy, acá me quedo. Finalmente, en el mismo registro civil donde me habían negado la existencia por un reclamo en la Secretaría del Pueblo de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, aceptaron cambiar mi domicilio. Finalmente, con el cambio de gobierno, el área de la mujer comenzó a funcionar. Me denominaron mujer trans histórica y me pensionaron como resarcimiento por la violencia policial. Actualmente no es igual, tampoco color de rosas. Y esto es ficción, el arte de contar la realidad de forma diferente a como siempre la contaron ellos.